San Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, el verso 17, y San Juan capítulo 8, a partir del verso 1. Hay una expresioncita, hay una línea que me gustaría que nos lleváramos y logramos reflexionar en ella. Voy a estar tal vez rodeando mucho, pero quiero llegar a una frase. San Juan capítulo 3, empezamos en el verso 17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, no envió Dios al mundo, sí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, de alguna forma deja entrever ahí el propósito de la venida del Señor Jesús, el estar con nosotros. No era para condenar. Cuando pensamos en condenar es imponer una pena a una persona por considerarla culpable de un delito o una falta. Dios no vino a imponernos culpabilidades, a señalar culpabilidades. Sí, vino a mostrarnos, vino a enseñarnos, vino a capacitarnos de alguna forma, puedo decir, vino a eso. Sí, no a condenar, dice a hacernos salvos. Ese concepto de la salvación a veces lo percibimos desde la perspectiva de la eternidad. El ser salvo es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, tener la seguridad de que si yo me muero voy a ir al cielo. Y sí, de alguna forma eso es ser salvo. Pero también el concepto de la salvación va más allá. Tiene que ver con el hoy y el ahora. Ser salvo es ser librado. Sí, ser librado. De alguna manera puedo ver que el Señor Jesús vino a enseñarme, y a través de la enseñanza, a través de la instrucción, a través de la orientación, yo puedo ser librado del error. Hay decisiones. Ahorita hace un momento hablábamos de la educación de los hijos, de si se debe hacer esto, si se debe de corregir, si se le debe de consentir. Bueno, este tipo de cosas me libran de tomar malas decisiones. Yo me acerco a la palabra de Dios, encuentro conceptos, y cuando yo pongo en práctica esos conceptos, soy librado, soy salvo del error, salvo de la tontería. Sí, eso es. El Señor Jesús vino a hacernos salvos, a estar en una condición de salvación. Sí, yo soy salvo del error, soy salvo, así de sencillo. Y también, por supuesto, una salvación que tiene que ver con lo eterno. Cuando yo modifico mi conducta, cuando le doy un lugar a Dios, cuando puedo decir que mi nombre está escrito en el libro de la vida, esto es que el Señor me conoce, que de alguna manera no solamente yo lo conozco a Él y sé de Él, sino que he buscado tener intimidad con Dios a través de la oración, a través de buscarle, a través de procurar ser su hijo. ¿Sí? Esa es otra cosa. Bueno, en ese sentido partimos de ahí. No envió Dios a Jesús para condenarlo, sino para hacerlo salvo, para estar en un estado de salvación. Bien, hay otra expresión, ahí mismo más adelante, esa pudiéramos decir que es una enseñanza del Señor Jesús, y más adelante en San Juan capítulo 8 se da una situación, partiendo de que no envió Dios a Jesús para condenarlo. ¿Sí? Capítulo 8 de San Juan, bien, es una historia, no es una parábola, es una historia. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana, verso 2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y bueno, es una historia bonita, es una historia preciosa,
que de alguna forma deja muchas enseñanzas. Primero, bueno, el Señor Jesús está en el templo enseñando y dice la Biblia que se acercaron y le trajeron una mujer que fue sorprendida. La ley marcaba, porque hay que verlo en el contexto del pueblo, la ley les enseñaba en el libro de Deuteronomio, les decían que si alguien era sorprendido de un adulterio, que debían de llevarlos a los dos, a la mujer y al varón, porque ella no estaba sola. Se lo llevaban y la sentencia era muy drástica, pero la sentencia de la época es que debían de apedrearlos hasta morir. Ese era el castigo que les correspondía. Sin embargo, aquí hay una perversión. Yo percibo una perversión porque de alguna forma no buscaban justicia. Estaban siendo injustos porque no dice que hubieran llevado al varón. Sí, no lo llevaron. Ellos pretendían cumplir la ley, pero espérame, Deuteronomio decía, se los leo tal cual, Deuteronomio capítulo 22, verso 22, ¿sí? Que la supuesta ley que ellos intentaban cumplir, ¿sí? Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Esa era la ley que aparentemente, digo aparente, pretendían cumplir. Digo aparente porque pues no lo llevaron. ¿Sí? Y el Señor Jesús descubre que no hay un deseo por cumplir la ley de Dios, no hay un deseo por hacer las cosas bien. No hay un deseo. Hay un deseo por acusar, por señalar. Otra expresión que escuché alguna vez que dice que el tema de sorprenderla en adulterio. Pues ¿cómo hiciste para sorprenderla? Estuvieron espiando. Mira, ahí van. Deténlos antes de que caigan en el error. No, espérate. Deja que estén y los sorprendemos y así los podemos acusar. Que es algo perverso, ¿no? Si ves a alguien que está por cometer un error y es tu amigo, o si tienes aprecio por él o te interesa, evitas que caiga en el error. ¿Sí? Voy a esperar a que choques para que cuando tengas un accidente te diga, debiste haber comprado seguro, mira, aquí los venden. No, se supone que si buscamos que alguien esté bien, procuramos librarlo del error y antes de que caiga en esa práctica. Sin embargo, dice que, bueno, aquí esperaron para sorprenderla y solamente a ella la llevan. Y se la llevan al Señor Jesús buscando de alguna forma tentar al Señor Jesús. Algunos han propuesto que era una doble intención, porque si el Señor Jesús decía, bueno, apedréenla, lo iban a dejar como un hombre malo y aparte lo iban a llevar ante los romanos, porque en esa época ya estaba el gobierno romano, era el que ponía la ley en esa región en ese momento. Ellos estaban bajo la cobertura del gobierno romano y el gobierno romano les tenía prohibido aplicar sus propias leyes. Entonces, si el Señor Jesús accedía así a apedréenla, lo que siguiera, llevar al Señor Jesús con los romanos y decir, mira, Él está ejerciendo la ley por su propia mano. Por otro lado, si el Señor Jesús decía, no la apedreen, bueno, entonces tú no estás cumpliendo con la ley de Moisés. Jesús es sabio, reconoce que hay perversión en ellos, reconoce que son gente que aparentemente quiere cumplir con la ley de Dios, como hay tantos que de pronto buscan aparentemente cumplir con la ley de Dios, pero el Señor Jesús lo descubre. Dicen que está escribiendo en tierra. No dice que está escribiendo. Hay quien ha dicho que Él estaba haciendo una lista de los 10 mandamientos, que de alguna forma los está escribiendo. La ley básica, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que quieras que hagan por ti, hazlo por otros. No dice que está escribiendo. Pudiera haber sido eso, pudiera no. El asunto es que él en algún momento se levanta y da una expresión. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y ahí es donde todos son acusados por su propia conciencia, porque reconocen la perversión que hay en ellos, porque reconocen y se alejan. Y llama la atención que la mujer no se aleja. Quiero llegar a una frase. Ella no se aleja. Ya no están los que la llevaban arrastrando, ya no están los que la quieren apedrear. Pero sin embargo ella está ahí, porque también ella sabía o reconoce que hay pecado en ella. Reconoce que hay un error en ella, hay adulterio en ella. Y no se va. El Señor Jesús voltea, la ve y les tiene una pregunta. ¿Dónde están los que te acusan? Ya no hay ninguno. Bueno, yo no te condeno. Vete y no peques más. Y quiero que nos llevemos esa frase. Me gustaría que nos lleváramos esa frase. El no peques más. Porque no era la primera vez o no fue la única vez que se registra que el Señor Jesús dio esa instrucción. No peques más. El Señor Jesús no está endosando su conducta, no está a favor de su conducta de adulterio, pero no vino a señalar su pecado. De alguna forma, a veces creemos que cuando actuamos mal nos va mal, porque existe esa idea, al que actúa mal le va mal. No siempre. No siempre. Nos podemos portar mal y no nos cae fuego del cielo.
no nos podemos portar mal y el Señor no se aleja de nosotros. Dios no se aleja de nosotros cuando estamos en pecado. Y eso pudiera crearnos la falsa sensación de que Dios está de acuerdo con nuestra conducta. El Señor Jesús no estaba de acuerdo con la conducta de la mujer. Tampoco estaba de acuerdo con la conducta de los que le querían apedrear. Y le da una enseñanza: no peques más. En otro momento el Señor Jesús le dijo a otra persona de igual manera: no peques más, no sea que te venga algo peor. Hay más para abajo. No peques más es una enseñanza y una instrucción permanente. Podemos decir, no envió Dios al mundo a Jesús para acusarnos. Jesús no vino a acusarnos, pero tampoco vino a consecuentarnos. No peques más, es algo permanente. No peques más. No nos hace salvos que no nos apedreen. Nos libra de que me apedreen. Sí, Dios me libra de las pedradas del mundo. Dios me libra de las otras personas. Pero no estoy en salvación. Esta mujer, puedo decir que entró en un estado de salvación, fue salva si dejó de pecar. Si dejó esa conducta de adulterio. ¿Qué le llevó al adulterio? No sé. Alguna carencia, alguna situación la lleva ahí. ¿Qué me lleva a mí al pecado? No sé. De pronto, el no pasa nada, porque caemos en eso. No pasa nada, no pasa nada, y no pasa nada. Y efectivamente no pasa nada. Tú puedes hacer las cosas mal y no pasa nada hasta que pasa. Hasta que algo sucede. Y entonces queremos cambiar. Pero Dios nos libra a veces de consecuencias. A veces no, pero Dios nos libra de consecuencias. Y nos da una enseñanza: no peques más. Ahora que ya identificaste tu pecado, ya identificó, mira, tu pecado es el adulterio y estuviste a punto que te apedraran. Ok, no peques más. Hay expresiones que se han filtrado y hoy decimos: es que no se puede vivir sin pecado. Y entonces, no, sí se puede vivir sin pecado. No se puede vivir sin pecar, eso es otra cosa. Continuamente nos vamos a estar equivocando, pero podemos vivir sin pecado. Nos acercamos a Dios, pedimos perdón y Dios nos libra. Dios nos identifica: en esta área estás mal, no peques más. Muy bien, a lo que sigue. Vendrán errores nuevos. Roge me encantaba que decía que conoció a alguien, no sé, tiene 40 años y pues mira, no tiene 40, tiene 30, porque los otros 10 los ha vuelto a repetir y repetir y repetir, y está básicamente reciclando los mismos errores. Sí, no se trata de reciclar los errores. No peques más, es la oportunidad de decir: bueno, mira, aquí estás mal, ya lo identificaste, al menos en esto no te vuelves a equivocar, vendrán nuevos errores. No darle espacio a esas expresiones que no se puede vivir sin pecado, y entonces te tiras a la desgracia, y entonces continúas en el error. Es que yo vivo endeudado, la tarjeta de crédito me tiene ahorcado, pues salte. Paga tus deudas y salte, líbrate de tus deudas y salte. Y no vuelvas a meterte en una deuda. Ya saliste de la deuda, muy bien, ya la limpié. Vamos por otra. No, espérame, no peques más. No peques más. No, es que antes tenía dificultades con mi esposa y luego, no, otra vez. No peques más. Sí. No peques más. Esa expresión debe estar en nosotros mismos. El Espíritu Santo, Dios de alguna forma debe recordarnos todos los días: no peques más. Ese tipo de decisiones que estás tomando te llevan a situaciones de error, de desacierto, tropiezos. Bueno, no peques más. Es que no se puede vivir sin pecado. No, sí se puede vivir sin pecado. Hay errores que yo no vuelvo a cometer. Tal vez hubo una época en la que me equivocaba y escribía árbol con la otra vez, suena ridículo, pero bueno, hubo una época en la que tal vez escribíamos árbol con la otra vez. ¿Y qué sucedió? Mira, no se escribe así, se escribe de esta manera. Muy bien, ya no vuelves a equivocarte, no vuelves a escribir árbol mal. De igual manera, reconocemos alguna debilidad en nuestra vida y bueno, si esta es mi debilidad, voy a fortalecerla a través de mis hermanos, a través de gente que me quiere y me hace fuerte. Pero no peco más, esa área ya no peco más. No me vuelvo a equivocar. Quiero pensar que esta mujer, después de esa experiencia, no volvió al adulterio. No se registra, pero quiero pensar que la cercanía, estar tan cerca del Señor Jesús, no voy a decir cerca de la muerte, porque no siempre cerca de la muerte nos libra, ¿no? Ves, por ahí hay gente que anda en mal camino y el experimentar la muerte no siempre los hace cambiar. Pero el estar cerca de Jesús, el estar cerca de Dios, sí nos puede llevar a modificar la conducta. El estar cerca de su palabra, eso sí nos libra de la conducta. Conozco gente que ha chocado y vuelve a chocar y vuelve a chocar. No cambia. Pero cuando se acercan verdaderamente a la luz de Dios, de la palabra, entonces sí, hay posibilidad de modificar la conducta. No peques más. Es algo sencillo, pero es algo sustancial. Si continuamente reflexionamos y al empezar nuestro día levantamos, que iniciemos cada mañana con una oración, que no salgamos a la calle sin hacer una oración a Dios, sin buscar a Dios todos los días,
5 minutos, 2 minutos, yo no sé, el tiempo que podamos, pero que invirtamos, y que sea una expresión: Señor, ayúdame a no pecar más. Hoy no. No para crecerme, no para engrosar mi ego, decir yo vivo sin pecado, no, pero decir, bueno, al menos en esta área no me voy a equivocar. Hay áreas en las que yo no me voy a equivocar. No me voy a equivocar en el cuidado a mis hijos, o voy a darles ejemplo a mis hijos de conducta, voy a darles ejemplo a mis hijos de ética, de moral, voy a darles ejemplo. No me voy a equivocar en el trato con mi esposa, no me voy a equivocar en el trato con mis empleados. Habrá errores que no veo venir y bueno, caigo y voy a buscar a Dios, me voy a arrepentir, voy a corregir. Pero esa expresión del Señor Jesús, no peques más, no es algo difícil. ¿Por qué digo que no es algo difícil? Porque Dios es bueno y nunca nos pondría una carga mayor a nuestra posibilidad. Dios no nos pedirá algo mayor a nuestras fuerzas. Si yo soy un buen padre, no le pongo a mis hijos una tarea más allá de sus capacidades. Si el Señor Jesús le dijo a esta mujer no peques más, es porque tenía la capacidad de no volver a cometer los mismos errores. No peques más. No te condeno, pero también te enseño no pecar más. También te doy una instrucción. Es decir, la instrucción de la palabra de Dios para nuestra vida el día de hoy es esa: no peques más. No peques más, ok, no peco más. Al menos no en lo que he pecado, al menos no voy a reincidir en mis mismos errores. ¿Sí? Identificarlos y corregirlos. No peques más. Y bueno, la mujer fue librada. Puedo decir, humanamente hablando, fue librada de ser apedreada, pero espiritualmente hablando, lo que trasciende a la eternidad, recibió una enseñanza valiosa. ¿Qué lo llevó ahí? Bueno, pues tal vez fue difícil, su pecado la llevó a Jesús. Sí, tal vez nuestro pecado nos lleve al Señor Jesús. ¿La querían apedrear? Sí, bueno, a veces hay quien nos quiere apedrear, pero el Señor nos levanta y no nos condena. ¿Sí? No nos endosa, pero no nos condena. No está a favor de nuestra conducta, pero no nos condena. Y nos dice, no peques más. Se lo dejo a su consideración. No peques más. Que sea una voz que resuena en nuestra conciencia, que sea una voz que resuena en nuestro espíritu cada mañana, cada tarde, al momento de tomar decisiones, al momento de hacer un negocio. Decir, bueno, no va a ser un negocio ventajoso, voy a hacer un negocio conforme a la palabra de Dios. No peques más. Voy a decidir en mi familia, no de manera injusta. Voy a decidir de acuerdo a la palabra de Dios. No peco más. En mi vida, en mi moral, en mi manera de conducirme como varón. Es decir, no peco más. Tal vez antes, tal vez en algún momento. Dios no me condena. Me da la oportunidad de decir, no voy a pecar más. ¿Qué es pecar? Bueno, la definición más sencilla de pecar es errar, equivocarme. No me voy a equivocar, podríamos decir. No voy a equivocar. No porque yo sea muy fuerte, no porque sea muy capaz, sino porque el Espíritu de Dios está en mí. Y dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de amor y de dominio propio. Podemos dominar el pecado. Hay quien dice, es que es más fuerte que yo. No, no es más fuerte que tú. Crees que es más fuerte que tú. Crees, solamente crees que es más fuerte que tú. Pero si fuera más fuerte, el Señor Jesús no nos hubiera puesto esta tarea. No nos hubiera dicho, ay, no peques más. Entonces, tener esa convicción. No, el pecado no es más fuerte que tú. Esa debilidad, esa adicción, ese hábito, esa costumbre, ese desacierto, ese pecado, te lo digo, no es más fuerte que tú. No es más fuerte que tú. Dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No es más fuerte. Y si no es más fuerte, entonces puedes doblegarlo. No peques más. Se les dejo su consideración. Esto es muy sencillo, ¿no? Que hasta donde recuerdo, su forma de expresarse era cuando pedía un favor, nada más por esta vez, y venía por otro favor, Y nada más. y era la misma cantaleta, ¿no? Nada más por esta vez. Si supiéramos los alcances de lo que estaba diciendo, nada más por esta vez, quiere decir que él podía pedir lo que pidiera, pero al cabo que nada más por esa vez, ¿no? Lo interesante que le encuentro yo a esto es que el Señor dice dentro, y no peques, y le agrega, no peques más. Ese más
es vital, ¿eh? Es una orden terminante. No dice, pues peca de aquí a la semana entrante, ya después ya no. Desde ahorita, ya entró a tu conciencia el concepto, el valor que tiene lo que se está hablando. Bueno, pues entonces ya estás en posibilidad de poder actuar, porque ya tienes la conciencia del hecho que vas a realizar. Y la conclusión del mandato es, desde ahorita, ya no peques más, ya. Ni al rato, ni mañana, no peques más. No. Es un ultimátum, ¿no? Es ponernos en la conciencia algo, una campanita. Hay que ponerle cuidado. Y yo desde luego que soy consciente de que habrá situaciones en donde nuestros intereses están tratando de encontrar una justificación. Tal vez como mi amigo ese que decía, pues nomás esta vez, nomás para esta vez. Así muy apremiante, ¿no? Es que me la dijiste muy rápido y no me diste tiempo, pero pues yo tenía que hacer esto y pues me dices que ya no, pues nomás por esta vez, ¿no? No, la cosa es que pues ya ni por esta vez, ¿no? Ahí es donde creo yo que necesitamos ponernos, pero de día y de noche pidiendo el auxilio de Dios para que nos dé la entereza y la voluntad, el deseo, y que nuestra conciencia se aquiete, se ponga tranquila. Estamos en manos de Dios. Como decía Jonathan ahorita, tenemos que entrar en una relación con Dios de permanente propósito de hacer su voluntad. Permanente preocupación, diría yo. Hágase, Señor, tu voluntad, es el Padre nuestro. Y no nada más en el cielo, también en la tierra, allá en todo lugar. Menciona usted, muy interesante. Me viene a la mente la voluntad. Fíjense, una traducción más antigua de Reina Valera dice que si nos acercamos a Dios vamos a recibir la virtud. Versiones más nuevas dicen el poder del Espíritu Santo. Unas traducciones más antiguas dicen virtud del Espíritu Santo. La traducción de virtud es la disposición del alma para actuar conforme a las obras de Dios. Ese puede decir, bueno, ¿para qué me acerco a Dios? Para que se despierte en nosotros la voluntad para actuar bien, para hacer las cosas bien. Esa es una considerable diferencia. Hay quien dice en la Biblia que los hombres, sus decisiones son de continuo al mal. Pero una vez que nos acercamos, pues esto es enseñanza. Sí, pues ya lo leí, ya lo sé. Pero ahora lo que falta es la voluntad, que es lo que menciona un Próspero, la voluntad, que yo quiera hacer lo bueno. ¿Sí? El deseo de actuar y de decidir bien. Porque una cosa es saber hacer bien, y otra cosa es querer hacer bien. Bueno, ese es lo que recibimos de parte de Dios. ¿Qué nos da Dios? ¿Qué me acerco a Dios? ¿Qué me va a dar Dios? ¿Qué me da? Bueno, yo te puedo decir con toda seguridad que Dios te da, cuando quieres, la voluntad. Que su Espíritu nos da la virtud. El Espíritu Santo es la voluntad, la disposición para actuar y hacer las cosas bien. Y cuando hay voluntad, entonces las cosas suceden.